Bueno, sin duda nace de aquí, de Cadac, es decir, o sea, nace de el tiempo de conocer al maestro Azar, de ir entendiendo también, digamos, creo que la gran virtud de Cadac es la posibilidad de entender el teatro en un sentido muy amplio, ¿no? Que el teatro estaba mucho más allá del teatro, digamos, entendido como subirte a un escenario y esas cosas. Y entonces, esa noción, que creo que en Cadac yo un poco la mamé desde niño, o sea, yo llegué a Cadac a los 11 años, decidí entrar a Derecho, luego me salí, me metí a Ciencias Políticas y de alguna manera siempre mi estar en esos otros campos que tenían que ver siempre con pensar la política, digamos, primero como una curiosidad y luego ir encontrando de manera como mucho más formal, quizás mucho más clara, cómo la política y el teatro se vinculaban, también entendiendo el teatro como algo que ocurre más allá de los escenarios y entender que la política y el teatro, algo en lo que Héctor Azaña insistía mucho, tienen que ver en términos de religar, en términos de producción, de comunidad, de producción de conjuntos, de una capacidad real, en la medida de lo posible, de diálogo y de confrontación, la posibilidad de un común, digamos, de generar un espacio común, ¿no? Que creo que eso es, digamos, el gran valor del teatro para un niño, para un adolescente, y creo que sería el gran valor del teatro para una sociedad, en tanto producción de conjuntos, ¿no? Y en fin, luego me voy a Barcelona a estudiar cine documental. Especialmente me interesaba, había estado aquí en el CCC, no me interesó en lo absoluto, no me interesaba por lo menos el enfoque que en ese momento tenía, que era como producir películas, enseñarnos como a contar historias, a producir películas entendidas así como eso que tú vas, te sientas en una butaca y ves durante 2 horas. Y había muy poco pensamiento, muy poco espacio para la experimentación cinematográfica. Y eso lo encontré de alguna manera, por lo menos teóricamente, en el cine documental, tal como lo entendía, pues a mí me toca estudiarlo en la Universidad Autónoma de Barcelona, y digamos ahí como que se cierran muchas cosas, porque en mi experiencia, porque el cine documental en ese sentido tiene que ver con digamos, con la pregunta enorme y que atraviesa además la historia, no solo del cine ni del arte, sino también de la antropología, de alguna manera de la historia, que es la pregunta por la representación, ¿no? Cómo representar la realidad, cómo representar el tiempo, cómo representar al otro. Y esa pregunta que está constante ahí, digamos, a mí me mueve pues, a pensar mi práctica desde otro lado. Es decir, la representación de la realidad implica preguntarnos, primero, ¿qué es eso que se llama realidad? Obviamente no tiene respuestas unívocas, ni mucho menos, ni definitivas. Pero luego, ¿quién se lo pregunta, ¿no? La pregunta por quién ve esa realidad. Y luego, ¿en qué contexto cultural eso se construye como para producir discursos o producir imágenes o producir, en todo caso, historias o narraciones? Entonces lo primero que hice fue, pues nada, como que armarme un experimento. En ese momento conocí a Juan José Gurrola en la Facultad de Arquitectura. Inmediatamente como que hicimos una buena amistad y una buena relación que luego se convirtió en amistad, y como que con ese influjo, como con todo esto que te he platicado, y encontrarme con esa figura enorme que fue Gurrola, que es Gurrola, me puse a jugar ahí en el teatro de arquitectura, más en términos espaciales, entendiendo el espacio como producción de miradas. Y eso, digamos,
creo que ha sido la línea de Teatro Rojo. Sí, preguntarnos por la mirada, que no quiere decir preguntarnos por el ángulo de visión o por una lente, sino, digamos, ya construyéndolo más, pienso en la mirada un poco como la pensaría Lacan, que es no solo el acto de ver, desde luego, sino, y simplificándolo, es, digamos, toda la carga cultural, la carga, bueno, en ese caso psíquica o psicológica, que produce la mirada, que produce una imagen. Entonces, Salomé, que fue la primera obra de Teatro Rojo, en ese momento realmente sí fue una dirección así claramente mía, o sea, así me asumía yo como director de escena, y decidí plantear una Salomé, digamos, en una especie de tiempo bloque, donde el espectador todo lo veía a través de unos espejos o unos cristales reflectantes, de tal manera que le dabas la espalda a la acción, todo lo veías a través de unos grandes espejos, y toda la historia narrada por Oscar Wilde estaba ocurriendo, digamos, potencialmente todo el tiempo, para lo cual multipliqué a las Salomés, digamos, había muchas actrices haciendo Salomé. Por ejemplo, conocí a Ileana Diegues, que es en ese momento era coordinadora de investigación del CITRU, y eso fue un encuentro para mí muy importante, porque Ileana en ese momento se estaba preguntando por, digamos, por el teatro, ella es cubana, ¿no? Entonces, por el teatro en los límites con el performance, pero más que con el performance, en términos del performance art, de las artes visuales, se lo estaba preguntando en términos de teatralidades liminales, es decir, en los límites con la producción teatral, o las teatralidades sociales, las teatralidades políticas, las teatralidades colectivas, en fin. La idea de Teatro Rojo, el nombre, viene de un cineasta que a mí me parece fundamental en la historia del siglo XX, que es Jiga Vertov, un cineasta soviético, y que tiene como, digamos, si fuera DJ le llamarían proyectos, tiene distintos proyectos. Uno de ellos era el cine pueblo, el Kino Pravda, que era cómo el cine es un instrumento político, y entonces es el cine que habría que pensarlo, además, que Jiga Vertov filmaba en los años 20, ¿no? Digamos, el cine es muy joven, y había otro gran proyecto cinematográfico en la Unión Soviética en ese momento, que era Eisenstein, y Eisenstein sí tenía como una lógica narrativa y de ficción y de construcción histórica muy clara, y a diferencia de Eisenstein, con quien Vertov polemizaba mucho, Vertov tenía aparatos mucho más ligeros de filmación, es decir, era él y una cámara, quizás algún camarógrafo o algo así, pero era salir a los sindicatos, al campo, a las escuelas, a las fábricas, y filmar, digamos, esa realidad inmediata, y luego aquello que se filmaba no era para que se viera en las grandes salas de cine, sino era para que esos trabajadores, esos campesinos, se vieran, ¿no? Se vieran ahí, y eso producía una relación política también con esa imagen, con a quien representas. Aparte, Vertov tenía otro proyecto que era el cine ojo, que era cómo ver la realidad, ¿no? Y no estaban disociados, desde luego, el cine pueblo y el cine ojo, era porque también hay un elemento político fundamental en eso, y es cómo ver la realidad, y esa pregunta de la que hablaba al principio, cómo representarla, es eminentemente política. Entonces, bueno, esa es un poco la lógica de pensar en Teatro Ojo, ¿no? Digamos, es una evocación a esa referencia fundamental para mí, que es Vertov. Y ahí están ya, digamos, los elementos que luego creo que aparecerán continuamente en Teatro Ojo, que es la idea de, pues, digamos, de una pregunta por la representación, de una pregunta por la mirada, de una pregunta por la función política,
de una pregunta por el espectador en otro sentido, de una pregunta por el contexto cultural en el cual estás trabajando, y aparecen entonces, digamos, como los grandes autores, que son Benjamin, autores en términos de pensamiento crítico, Brecht, Bertov, en fin. Por esas fechas nos encontramos con Farabev, con el texto de Farabev, que de alguna manera creo que se inscribe ahí, ¿no? También una pregunta, una especie de arqueología de la mirada, también sobre la producción digamos, la producción de imágenes y de terror, la idea de Bataille, la idea de la fotografía, la idea de, bueno, en ese caso, bueno, el erotismo, pero decidimos trabajar con el dispositivo fotográfico en términos de imagen revelada. Hicimos un cuarto oscuro en un teatro, un cuarto oscuro real, donde trabajábamos con fotografías que se revelaban, que se tomaban, en fin. Y qué relación podía tener esa con el texto, con la memoria. Entonces aparecía también la idea de un tiempo. En el 2007 ya había venido todo el problema electoral, postelectoral del 2006, es decir, este cambio entre digamos, el primer sexenio del panismo, como esta especie de choque con la realidad, en donde el PAN se había convertido no se había convertido, más bien nunca había producido un cambio de régimen, donde nos demostraba fehacientemente que no estaba dispuesto a jugar reglas democráticas y que no dejarían llegar a la izquierda por ningún motivo. Viene todo el plantón como gran aparición escénica, digamos, como esta especie de despliegue performático, teatral, cultural, esta especie de detención también de la ciudad. Yo recuerdo como pocas cosas, es una imagen clarísima, Reforma vacía, ¿no? Vacía de coches, vacía de... Fue un espectáculo tremendo porque era como si de repente se hubiera abierto una burbuja en el tiempo y se hubiera detenido, y empezar a ver que estaban ahí poniendo, como cerrando Reforma. Todavía no estaban las tiendas ni la gente ni nada, sino estaban simplemente 4 tipos cerrando el Paseo de la Reforma, y era un domingo, pero entonces las oficinas estaban cerradas y demás. Pero entonces aquí, en aquel momento el tiempo se había detenido, literalmente. Mi sensación fue de detención, y no lo puedo olvidar porque creo que eso estará presente continuamente, por lo menos en lo que me interesa de la aparición de la escena en el espacio público, y es su posibilidad de interrupción y de vaciar, ¿no? De vaciar, de interrumpir, de dislocar, de bloquear ciertas cosas. Para el 2007, volviendo a Teatro Ojo, el edificio de Tlatelolco se queda vacío, el de Relaciones Exteriores, donde estuvo la Secretaría de Relaciones, en la Plaza de las Tres Culturas, y en el transcurso en el que lo iba a tomar la UNAM, tuvimos la oportunidad de entrar. Nos invita Sergio Raúl Arroyo, que estaba en ese momento pensando apenas el proyecto del Centro Cultural Tlatelolco de la UNAM. Nos invita a conocerlo, me invita a conocerlo. Entonces me da un paseo por aquel edificio, y era alucinante porque un edificio emblemático de la arquitectura moderna mexicana, en la Plaza de las Tres Culturas, al lado del Templo Mayor Tlatelolca, al lado de la plaza donde masacran no sé cuántos estudiantes, en medio del conjunto habitacional, en fin, y encontrarnos con ese edificio en ruinas, pero además en ruinas en términos de, no es que se estuviera cayendo, sino estaba vacío, estaba un poco como Reforma en aquella visión primera del bloqueo en el 2006, como si la vida se hubiera detenido. Y así estaba un poco el edificio de Tlatelolco, porque había, no sé, había escritorios donde seguramente hubo secretarias antes o burócratas, con un frasquito es decir, abrías un cajón y había un frasquito de barniz de uñas y unas pasas enmohecidas,
había documentos tirados, pasaportes, plantas que todavía estaban vivas a punto de secarse, polvo, pajaritos muertos, cucarachas, acaban de fumigar, entonces había cucarachas muertas y patas arriba por todos lados, vajillas, fotografías, documentos oficiales, en fin, aquello era como si se hubieran tenido que ir corriendo porque iba a explotar una bomba o qué sé yo. Entonces como que agarraron lo que podían y habían dejado las cosas intactas. Me devolvía una imagen de también de mi infancia, que si la cruzaba con lo que acababa de pasar en el 2006, de repente fue como la constatación de un tiempo o un presente en ruinas como gran metáfora nacional, ¿no? Del estado de cosas de un país, por lo menos, y quizás mío también. Entonces, abandonamos cualquier otro proyecto que teníamos en Teatro Ojo, que tenía que ver con el sexo y el espanto de Quiñal, y dijimos, pues, hagamos algo ahí, ¿no? Y ese hacer algo ahí era quién sabe qué hacer. Sabíamos que no podíamos volverlo escenografía, es decir, no queríamos hacer una obra en el edificio, pero habíamos identificado espacios, objetos y también como ciertas emociones que nos producía ese espacio. Y a la conclusión a la que llegamos era pues, que lo que teníamos que hacer era hacer un poco lo que hicimos nosotros la primera vez, que era recorrer el edificio, con la única diferencia en que, bueno, recorrerlo a nosotros nos llevó 3 meses y lo que sí podíamos agregarle a esa experiencia era... Venga conmigo, por favor. Pues no sintetizarla, sino compactarla. Y entonces aquí aparece otro gran elemento que creo que atraviesa toda la idea de Teatro Ojo también, que es el montaje. Entonces un poco el ejercicio en Tlatelolco, como nos lo planteamos, fue así. Aquí sí ya hubo un trabajo menos de director de escena y más un trabajo de grupo. Se había adelgazado la idea de actor, es decir, ya no iba a haber actores como tal, sino que iba a haber guías, porque hicimos unas visitas guiadas por aquel edificio. No iba a haber un texto, una historia. Entonces lo que hicimos fue hacer estas visitas guiadas donde los recorridos eran un guía, un espectador, solo entraban 4 espectadores por función, y se hacían estos recorridos y lo que pasaba era que platicaban, ¿no? Entonces la noción también ahí era más que decir textos, aunque se decían algunos textos, se leían, lo que nos interesaba era qué tipo de conversaciones se podían producir, porque eso implicaba la memoria del lugar, digamos, de qué memoria tenía cargado aquel edificio, aquella zona de la ciudad, la Plaza de las Tres Culturas, lo que sea, la memoria, digamos, del momento nacional del 2007, la memoria del guía y sobre todo la memoria del visitante, que al ir platicando ahí, pues iban generando recorridos distintos, ¿no? Entonces, digamos, esta relación cambió con la realidad, con el espectador, con la noción de actuación, de performatividad o de teatralidad, cambió radicalmente nuestra forma que teníamos hasta ese momento. Después de eso vino un trabajo sobre los 40 años del 68, tenía que ver más con espacios públicos en la ciudad, ya no hubo actores como tales, había dispositivos que intentaban de alguna manera capturar, interrumpir, detener a los transeúntes en la UNAM, en el Zócalo, en la zona rosa, en fin, a través de fotografías, de películas, de intervenciones sonoras, digamos, en los aparatos, en los radios de los peceros, que intentaban como generar o producir, digamos, despertarse de alguna manera la memoria que podía o no tener un transeúnte, un habitante de la Ciudad de México, recorriendo lugares emblemáticos de la Ciudad de México, del 68 y de los 40 años que habían transcurrido para entonces, que era el 2008, ¿no? Y ya luego, eso fueron 10 acciones. Bueno, para no cansarse.
pasajes, abordar la modernidad, abordar el espacio público, las acciones comerciales y demás como productor de espacio, como productor de cultura. Y también la lógica era la interrupción, la obra de arte distraída, digamos, la lógica benjaminiana de obra de arte distraída, donde se disloca el espacio de presentación, el espectador, la idea misma de arte, de si eso es arte o no, puede ser un objeto ahí tirado, un señor caminando como vendedor ambulante, lo que sea. Bueno, lo que siguió fue intervenir partidos de fútbol en el multifamiliar Juárez. En este momento se suspende el partido. Repito, invitamos a los espectadores a ingresar y recorrer libremente el terreno de juego. Digamos, sí está como muy vinculado con esto de Tlatelolco, todos estos proyectos, porque de alguna manera, sin que nos lo propusiéramos desde el primer momento así, sí fueron configurando un programa, más que un proyecto artístico, un programa que se materializaba en diversas piezas, o en diferentes piezas, que era preguntarnos por la modernidad en México, digamos, por el proyecto de la modernidad postrevolucionaria, especialmente en la Ciudad de México, y digamos, esa era nuestra presunción, el estado de ruinas en el que se encontraba ese proyecto. Luego vino el proyecto de Pascal Quiñar, que se llamaba Colección de Imágenes Obscenas, que era de alguna manera volver a un teatro, al Galeón, para convertirlo en una especie de jardín, museo, peep show, ¿no? Donde se ponía en escena una otra noción un poco más, digamos, menos vinculada con México y demás, un poco más universal. Es un dramaturgo, un escritor francés, en fin. Entonces, ahora lo que sí está pasando, lo que para mí resulta urgente y casi una emergencia, es cómo dejar de estrellarnos o contra la historia o contra el poder en términos de aparato, digamos, de imposición de candidatos, de imposición de modelos económicos, de imposición cultural, para abrir pequeños huecos de imaginación social, digamos. Y eso solo puede ser, según yo, hasta donde yo voy, como en estrategias de más larga duración. Un poco ahí tratamos de escribirlo del proyecto que hicimos en el MUAC, de lectores, es decir, no era una temporada de teatro, no eran funciones teatrales, era seguir a 20 ciudadanos que iban de la Ciudad de México, que iban, o bueno, de la zona metropolitana, del Estado de México y la Ciudad de México, que iban a votar por alguien o creían que tenían como una cierta preferencia, y acompañarlos durante 6 meses en su vida cotidiana, en el trabajo, en el ocio, en la vida familiar, en fin, y ver cómo lo político que es, digamos, cómo encarna en nuestros cuerpos, en nuestra vida, en nuestro tiempo así personal, en nuestra memoria singular, ese gran espectáculo del poder que es la política y que son las elecciones. Y eso discutirlo públicamente y ver cómo se van construyendo también los imaginarios, sin afán de representatividad o de exhaustividad. Y entonces pensamos en la figura de un atlas, que es la construcción fragmentaria, no exhaustiva, no totalizante, sino siempre abierta, una serie siempre abierta, un conjunto siempre abierto y siempre por completarse, que se materializaba en sesiones quincenales, en el auditorio de un museo, y al que el público iba y que de alguna manera se alimentaba de lo que iba pasando. Cuando empezamos el proyecto creíamos que no iba a pasar nada, creíamos que se iba a ir limpio, Peña Nieto iba a llegar a la presidencia y nadie le iba a discutir aquello.
Pero a medio proyecto aparece la Ibero, aparecen los chavos del Ibero, interrumpiendo aquello, digamos, en un acto eminentemente teatral, irrumpiendo en esa imagen que parece inmóvil, ¿no? Entonces, esa aparición disloca también todo nuestro proyecto porque entonces, digamos, si nuestra premisa era que eran unos ciudadanos, 20 ciudadanos o 20 lectores que se iban a relacionar con lo político desde los medios, resulta que ahora, digo, no desaparecieron esos medios o esa relación, pero ahora empezaron a pasar cosas en las calles, ¿no? O sea, invitamos a chavos de la Ibero que habían estado ese viernes o que habían sido autores junto con muchos otros del video aquel de los 131 y digamos que habían ejercitado también los medios, su presencia, su poder de alguna forma. Entonces coincidió, por ejemplo, un miércoles que nosotros teníamos sesión ahí en el MUAC, pero había marcha en Estela de Luz y pues nuestra solución fue hacer algo en el MUAC, pero con una gran pantalla donde los chavos del Ibero que están participando con nosotros nos iban tuiteando cosas, es decir, ya el asunto ya estaba fuera del teatro, del arte, ya nuestra pregunta tenía que irse hacia otro lado. Y luego, bueno, pasa todo lo que ya sabemos, las elecciones, pues tristísimo triunfo del PRI, y ya no fue, digamos, ya la última sesión del proyecto ya no tenía que ver con ver a esos electores, sino con preguntarnos qué coños vamos a hacer con esto, ¿no? Y ahí es donde tiene que aparecer la imaginación social. Es decir, tenemos que pensar que todo este mundo instituido no está instituido de una vez y para siempre, sino que es susceptible, o sea, se está instituyendo. Entonces ese cambio a mí me parece fundamental. Y eso está inscrito en la relación del actor y el espectador. Es decir, si lo planteamos como tú ahí te circunstancias y haces como que yo no estoy y sientes y vives y me transmites una gran emoción, estamos en el mundo de lo instituido. Si nos planteamos otra forma, podemos seguir instituyendo, ¿no? El mundo. Eso no quiere decir que a fuerzas hagamos happenings de participación donde todos hacemos la obra, no tiene que ver con eso. Pero sí como, aun si yo solo estoy sentado aquí viéndote actuar o hacer, cómo eso no se vuelve una relación cerrada, ¿no? A veces sirve salirse de un teatro, a veces sirve volver a entrar al teatro. Algo que creo que es bonito de los trabajos que hemos hecho, y es más la experiencia la que nos ha llevado a eso que una idea previa, es que nuestros trabajos plantean relaciones múltiples. Nunca hay como una forma. Para este trabajo tenemos pensada la relación A o la relación B o tal, sino que es el hacer lo que nos va devolviendo, como además no hay forma de ensayarlos, en fin, nunca hay como una predisposición cerrada a la relación, ¿no? A la relación que se establece.